Ya va a fluir. Muy bien. Entonces decía, es importante comprender que no siempre vamos de la teoría a los datos, que esto es algo que ya habíamos visto. Muchas veces los datos nos llevan a la teoría. Y eso es un concepto que trabajamos en la relación entre coherencia teórica y consistencia empírica, que hay un video ya grabado sobre este tema particular. Pero acá habíamos trabajado también sobre las fases del proceso, que también hay un video ya hecho sobre este tema, pero que lo refrescamos rápidamente para poder entrar en el tema de hoy. Habíamos visto que había tres fases muy importantes dentro del proceso de investigación. Una fase sincrética, que es la que nos genera esa relación entre las ideas y la intuición hacia los conceptos. Conceptos quiere decir que estoy teorizando muchas de las ideas, dándole un respaldo teórico a esas ideas que yo tengo respecto del tema y respecto del problema de investigación. Pero esta parte, ustedes ya la realizan cuando hacen su presentación preliminar. Quiere decir que para poder estar dentro del aula, esta fase prácticamente está avanzada y resuelta. Lo que no quiere decir que sea suficiente. Es una primera mirada, es una mirada inicial sobre la que ustedes se paran, en la cual lo que básicamente se encuentra en esa mirada es poder resolver cuál es el problema de investigación y desde qué hipótesis parten ustedes para poder construir la investigación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno resuelve esta fase sincrética, lo que se genera fundamentalmente y que es sumamente importante para un trabajo de investigación son los objetivos, que el encuentro anterior que tuvimos fue destinado a qué son los objetivos, cómo se construyen, cómo se redactan, así que ahí también tienen un apoyo de temas que ya fuimos revisando. Muy bien, pero hoy nos vamos a centrar en esta relación, problemas e hipótesis, y vamos a profundizar un poco más lo que ya vimos hasta el día de hoy. ¿Y por qué es importante trabajar sobre el problema y sobre las hipótesis? Bueno, normalmente cuando uno... sigo sin saber quién es 54116, por lo menos nombre y apellido en el chat. No sé si ya lo puso. Bueno, me parece importante entender que cuando partimos de una situación en la que consideramos que podemos trabajar sobre un problema de investigación, lo que sucede es que ya hay una hipótesis o una conjetura implícita. Implícita quiere decir que está dentro de ese proceso en el que yo estoy desarrollando ese espacio, esa situación, está implícita en esa vinculación entre problema de investigación y la hipótesis planteada. Muy bien. Ahora, ¿qué es una hipótesis? ¿Saben lo que es una hipótesis? A ver, ¿qué consideran ustedes? ¿A qué se denomina una hipótesis? Dale, porque acá es el lugar para... Sería, buen día Hernán, ¿cómo andan chicos? Hola Nacho. Sería bien, sería como una respuesta tentativa al problema que vos planteás, digamos. Bueno, podría ser como una respuesta tentativa. Sí, ponele. Podría ser una orientación que tenga que ver con una respuesta tentativa. Y si yo estoy dando una respuesta Una tentativa... afirmación. ¿Cómo? Una afirmación que después Podría... vamos a ver con la investigación si es acorde o no. Buen día, Hernán. Sería. Una afirmación que hay que afirmarse, algo así podría ser. Buen día, Hernán. Una posible solución a la problemática que tenemos. ¿Posible porque no hay confirmación? Bueno, podría ser una posible solución. En realidad, sí, podría ser como una posible solución, pero no me gusta usar la palabra solución, porque nosotros en realidad no solucionamos con la investigación, lo que generamos son herramientas. Por ahí es muy abarcativo, pero está bien la mirada, igual entiendo... ¿Afirmación? ¿Una posible afirmación? Una posible afirmación sobre lo que va a suceder. Y si yo estoy afirmando lo que va a suceder, estoy haciendo una predicción. Estoy haciendo una predicción. Una guía puede ser, Hernán. La guía está más vinculada a los objetivos. La guía está más vinculada a los objetivos. Yo cuando elaboraba lo veía como una suposición, que después por medio de
de la investigación uno lo refuta o lo rectifica, dependiendo de cómo vaya esa investigación. Excelente, Iván. Pero a suposición yo le agregaría algo, una presuposición. Yo estoy presuponiendo, no suponiendo, estoy presuponiendo que algo va a suceder. Y si yo estoy diciendo que algo va a suceder, haciendo esta afirmación de que algo va a suceder, es importante rescatar que esto que yo estoy planteando no tiene que ver con mi sentido común. Esto que yo estoy planteando tiene que ver con que hay algún refuerzo teórico, hay algún conocimiento, hay algo dicho, hay algo escrito, hay algo que fundamenta que yo crea que algo va a suceder. Si eso sucede y yo teóricamente puedo darle un respaldo a eso que yo creo que va a suceder, ahí yo podría decir que estoy planteando una... Martín es la representación. Perdón, hay una... Ahí está. Bueno, digo, lo que decía es que que si yo le puedo dar ese respaldo teórico a esa afirmación que yo estoy presuponiendo que va a suceder, que yo estoy prediciendo de alguna manera, porque es una predicción, ¿sí? Lo que yo estoy realizando, ahí podríamos decir que estamos planteando una hipótesis. Y tener esa hipótesis, lo que me está diciendo es que hay un tipo de diseño al que yo estoy vinculado dentro de mi investigación. Porque a través de la hipótesis yo podría decir que voy a describir, que voy a explicar, ¿sí? O que simplemente voy a interpretar. Pero ojo, también lo que podría decir es que voy a explorar también alguna situación. Y si eso sucede, y yo digo que voy a explorar una situación, lo que no estoy pudiendo hacer en mi investigación es redactar una hipótesis. Entonces, lo que me empieza a suceder, con esto de que decía de que hay una mirada de la hipótesis que ya me está diciendo qué tipo de estudio estoy realizando, ¿sí? Es que si hay un estudio exploratorio, en realidad no puedo redactar una hipótesis. ¿Y exploratorio qué quiere decir? Que no tengo teoría que me esté respaldando en esa suposición o en esa presunción o en esa predicción que yo estoy realizando con mi hipótesis. Entonces, ahí lo que va a suceder es que si yo no tengo una teoría que avale esa redacción de la hipótesis diciendo y afirmando que algo va a pasar, pero tal vez en mi experiencia yo apliqué algo o desarrollé algo o me pasó algo que no le encuentro una explicación todavía sólida desde la teoría, lo que puedo plantear simplemente es una conjetura. Y plantear una conjetura tiene que ver con que no voy a redactar una hipótesis en mi trabajo, sino que al estar en un trabajo de tipo exploratorio, que normalmente tienen un carácter más cualitativo de lo normal, o sea que tiene una gran tendencia, una gran predominancia hacia lo cualitativo, lo que estoy generando con esa mirada es que mi investigación va a terminar o va a concluir con una futura hipótesis. Con lo que para otro trabajo de investigación va a ser una hipótesis. Entonces, fíjense qué interesante, porque ya desde el planteo de la hipótesis, de decir, voy a investigar esto porque yo creo que pasa esto, y el yo creo tiene que estar representado por la teoría para plantear una hipótesis, pero si ese yo creo que esto está sucediendo no tiene el respaldo, igual puedo investigar. Lo que va a suceder seguramente es que tenga que rearmar un poco más o construir esa teoría que me va a dar ese respaldo. Pero si yo tengo que construir teoría a partir de los datos que voy obteniendo, a partir de traer información o conocimientos de otras disciplinas, lo que voy a construir es una posible hipótesis para otros trabajos. Entonces, una cosa es arrancar con una hipótesis y otra cosa es concluir con una hipótesis. Pueden suceder las dos situaciones. Solo se concluye con hipótesis cuando un trabajo es de carácter exploratorio. Porque mi conclusión me va a decir que a partir de ese momento, eso que descubrí a través de mi trabajo exploratorio, me va a decir que algo va a suceder. ¿Sí? Si yo hago tal cosa. Pero eso lo estoy descubriendo en un determinado
en una determinada población, en un determinado espacio, en una determinada época. No quiere decir que acabo de descubrir un conocimiento universal, pero sí estoy sentando bases para concluir con una hipótesis que después viene otro y realiza ese trabajo a partir de esa hipótesis con la que yo concluí. Para otro puede ser el inicio de una investigación. Claro, profe, si yo afirmo mi hipótesis, no quiere decir que eso sea, al fin y al cabo, lo que pasa al 100%, digamos, pues yo lo hago sobre 100 atletas, tal cosa. Justo pasó sobre esos 100 atletas, no quiere decir que en todos los atletas del mundo va a pasar eso. Totalmente. Y aparte, vos lo hacés sobre determinados atletas. No quiere decir, por ejemplo, vos decís, che, yo lo voy a hacer sobre competidores de fútbol sala que tienen nivel de participación en mundiales, y digo, vos lo llevás a un nivel elevadísimo del fútbol sala que decís, bueno, esto aplica para, encontré esto en este ámbito. Pero viene Andrés y dice, no, che, ¿sabés qué? Yo no lo voy a aplicar en el fútbol sala. Me gusta el tema, me interesa esta idea que estás proponiendo, me parece atractivo hablar de esta situación, pero la voy a aplicar en el canotaje. Bueno, ¿está bien o está mal? No, está perfecto. Pero seguramente los resultados pueden ser que tengan que ver y que tengan una relación, como puede ser que den totalmente contradictorios. O sea que, por eso decía que lo que no están generando son conocimientos universales, pero sí, todos pueden partir de la misma hipótesis. Y partir de esa misma hipótesis da la pauta y nos da la mirada de que según la perspectiva en la que trabajemos, nos va a ayudar a definir el tipo de problema en el que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Bien, y ahora nos empezamos a adentrar en esta relación entre la hipótesis y el problema de investigación. Vieron que ustedes en el protocolo, cuando hablamos de la fase problemática, en el protocolo de investigación, digamos, del trabajo final, ustedes tienen que presentar un problema de investigación, preguntas de investigación. ¿Por qué es importante plantear un problema de investigación? Bueno, porque dentro del tema que yo estoy, y dentro del problema de hecho que tengo, de ese problema real del que parto, en el cual está vinculada esa primera hipótesis, ¿no? Esa primera hipótesis que uno genera, decir, o conjetura, decir, che, algo acá no está funcionando bien, o algo acá podría funcionar mejor, o algo acá podría, o a partir de esto, de esta situación, se podría generar otro tipo de conocimientos. Esperen un segundo. Bien. No, para la próxima, bueno, ustedes están todos, pero me gusta que aparezca el nombre y apellido, porque no sabemos quién es, sino el link circula por muchos lugares y me parece más prolijo que aparezca el nombre y apellido. Por eso saqué, vieron que pregunté 2 o 3 veces por el número que aparecía, pero bueno, si aparecen, que aparezcan con nombre y apellido. Así podemos reconocer que son los que están en el aula. Bien. Profe, sí. ¿te puedo hacer una pregunta antes que avance? Por ahí tiene que ver un poco con la hipótesis. Dale, Nacho. ¿Cómo la redacción de la hipótesis va citada a la teoría o la cito en base a la descripción que yo haga, las palabras que utilice? ¿O va citada? Mira, la redacción de la hipótesis normalmente nosotros la ponemos dentro del protocolo. Miren, acá esperen que les subo el protocolo, así lo ven. Fíjense que nosotros, dentro del protocolo, acá desarrollamos todas las etapas. Dentro de las etapas, fíjense que hay un área que es la de la discusión o tratamiento, el trabajo de campo, que es la parte metodológica, y el trabajo de campo nosotros les pedimos que ahí redacten la hipótesis. ¿Vieron cuando está la explicación debajo del protocolo? Ahí pedimos que redacten la hipótesis. Y también aclaramos, solo de ser necesario. Porque la hipótesis lo que me permite, por esto que decía recién, por el tipo de estudio, y ahí es cuando hablamos de coherencia teórica y consistencia empírica, de la relación esta de que todo tenga coherencia. Entonces, si vos me decís que estás haciendo un trabajo exploratorio, pero me redactás una hipótesis en la cual vas a contrastar determinada situación que tiene una explicación teórica, yo lo que te estaría diciendo es, ojo, porque tu trabajo o no es exploratorio o no vas a poder contrastar con evidencia teórica.
porque realmente si tenés tanto apoyo teórico no es un trabajo exploratorio, claramente. Entonces, este tipo de cosas son las que se corrigen en la mirada cuando nosotros miramos el trabajo de investigación. Por eso es importante que entendamos esta mirada, ¿no? Decir, che, bueno, si yo redacto un problema de investigación y después planteo la hipótesis, es porque yo creo que algo va a suceder. En sí, podremos poner un ejemplo. Yo les pregunto a ustedes. Salgo de acá, entramos cuando es necesario nada más. Yo prefiero, así lo hacemos más participativo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está el prestigio de la educación física actualmente? Bajo, ¿Según qué? mi parecer. Ampliale un poco más. Vos decís, está bajo, perfecto. Puedo estar de acuerdo con vos o no, y los demás pueden estar de acuerdo con vos o no. Son miradas. Pero vos podés decir, bueno, está bajo. ¿Tenés una razón por la que consideres o creas vos que el prestigio de la educación física está bajo? Sí, creo que cualquier persona hoy día hace un curso y se pone a trabajar en el ambiente de la educación física, entonces eso baja el nivel, ¿no? No hay un nivel académico o que te exijan un nivel académico para poder trabajar en el ámbito, entonces cualquier persona con 10.000 seguidores en Instagram se pone a dar rutinas de educación física. Bien. Eso en el ámbito de entrenamiento. En el ámbito... Eso iba a ser la consigna, si es en el ámbito educativo institucional o, como el compañero dijo, en cuanto a entrenamiento. No sé, decime vos tu mirada. Y yo, en cuanto a los entrenamientos, voy por el lado donde dice él, y en cuanto a lo institucional educativo, de lo que veo, yo trabajo en la escuela también, y veo que el nivel de los docentes que van saliendo, ¿sí? No por desmerecer, sino que no tienen los mismos contenidos en cuanto al trabajo o la perspectiva de trabajo que tienen, ¿viste? Lo utilizan como una salida laboral rápida, y a veces eso después se demuestra en los patios. Y los mismos compañeros también de otras materias dicen, che, el profe de educación física tira la pelotita y se pone a tomar mates. Cuanto a educación física, y si vos ves en el contenido, en los diseños curriculares, tiene un montón de contenidos muy lindos para dar. Y ni muchos profes también de los que trabajamos lo ven. Ajá. Entonces es como una conjunción de cosas que siento que van pasando, ¿viste? Y Bien. año a año es peor. Bien, gracias, Dami. Sí, yo por ahí lo que veo es que uno por ahí habla del imaginario social, y en estas fuentes de bibliografía, estas primarias, secundarias, terciarias, esta temática, si sea en el entrenamiento, en el gimnasio, en la escuela, no aparece en ningún lado. Entonces nosotros no tenemos de dónde desprendernos desde una fundamentación científica de decir, bueno, qué tal es el prestigio de la educación física o de la actividad física. Me parece que el problema radica desde ese lugar. De la falta de consistencia en cuanto a la ciencia a la que respondemos. Así lo mirás vos, Iván. Claro. Bien, bien. Ser o no ser una ciencia la educación física, qué misterio, qué discusión. Hermoso. Bien. Dale, ¿qué más? A ver, ¿qué otras ideas surgen? Pará, ¿hay alguien que no esté de acuerdo o con que creen que el prestigio en realidad... Buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces, Sole? Estábamos discutiendo sobre el prestigio de la educación física, para usarlo como ejemplo. Arrancaron diciendo que el prestigio era bajo. ¿Alguien cree que tiene buen prestigio la educación física? ¿O en general creemos que está bajo? Yo pienso lo contrario. Creo que desde el punto de vista de la educación, desde el ámbito educativo, no está acompañando la política, desde lo económico, de la infraestructura, a veces un poco. Desde el punto de vista del entrenamiento y la preparación física, yo creo que hay grandes entrenadores que a nivel mundial realzan el prestigio de la educación física en el ámbito argentino. Es mi punto de vista, desde el fútbol profesional, desde el ámbito de entrenamiento, profesionales, profesores que he tenido en el CENAR, yo no creo que sea tan bajo. Ajá, bueno, bien. No sé si está bien formulada mi respuesta, pero Hernán, creo que a nivel mundial, bueno, ahí está Martín,
el papá es un profesor de la hostia, estuvo en el Barcelona, selección argentina, ha triunfado a nivel mundial. El profe Ortega a nivel de España ha salido campeón hace poco. Si bien el éxito o salir campeón no solo demanda, eso es como una afirmación que sos bueno, ¿no?, en lo que haces, porque si no quedaría mucha gente afuera. Creo que hay gente muy importante desde el punto de vista argentino. Creo que tendríamos que empezar a valorarnos un poco más. Me parece que pasa por ahí. No sé si alguien comparte lo que digo. No, pero no importa si comparten. Lo importante es que vos tenés una mirada al respecto. ¿Está bien? Sí. Yo lo que estoy pidiendo Perfecto. es esto, es que pongamos en juego las miradas de cada uno para ver qué opinan sobre el prestigio de la educación física. Algunos pusieron en discusión. Hernán, yo creo que también estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés, pero también es una idea que se hace el argentino promedio, porque más allá por ahí de que está, por ahí él mencionó lo que fue por ahí el logro de mi papá, pero mi mamá fue profesora de escuela toda la vida, profesora de educación física de la escuela toda la vida, y yo he visto sus clases y no era de tirar una pelotita y nada más, y se jubiló más tiempo tarde porque amaba la profesión que tenía, pero a lo que voy yo, que en el mundo, por ahí en el ambiente en el que yo me muevo, es muy valorado el profesional argentino. Nosotros no lo valoramos. Totalmente. Más allá de los logros deportivos, es muy valorado en todos lados, lo buscan de todos lados. Estoy de acuerdo. Ahora, fíjense que surge algo sumamente interesante que lo planteábamos antes, ¿sí? Para ir haciendo un cierre, uno no va a dar el tiempo de que opinen todos, pero fíjense que yo pregunté, por ejemplo, por el prestigio de la educación física. Bueno, depende de la experiencia personal, de la experiencia profesional que cada uno tenga desde su posición como investigador para saber cuál es la perspectiva y cuál es la orientación que va a tener su investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo marcamos siempre, la importancia del ámbito en el que nosotros investigamos, la importancia del acceso a la fuente. Bien, si Andrés, Martín, Sole, no sé, tienen acceso a determinada población que no es dentro del ámbito de la educación física estrictamente educativa o estrictamente de escuela primaria o estrictamente, y tienen acceso a esas personas que han triunfado como profesor de educación física en otros ámbitos, la perspectiva puede ser analizar el nivel y el prestigio de esos docentes de educación física que han triunfado en el ámbito del deporte. Entonces vos decís, mi investigación está en ver en qué aspectos por ejemplo, un trabajo exploratorio sobre cuáles son los principales factores en los que se apoyaron para poder construir su carrera profesional. Entonces vos fijate, y esto lo estamos tirando ahora, lo estoy inventando sobre los mismos ejemplos que ustedes van dando. Pero fíjense cómo Andrés, desde el ámbito del conocimiento que él tiene y de las vinculaciones que él tiene, puede decir que hay espacios muy prestigiosos de la educación física. O sea que él no estaría trabajando sobre la mirada de que hay un bajo prestigio de la educación física. Entonces, está bueno porque ante el mismo problema real, ante el mismo problema de hecho de la discusión sobre el prestigio de la educación física, fíjense que surgió el nivel en el que se aplica, porque no es lo mismo analizar el nivel educativo que analizar o el nivel educativo en una escuela privada, en una escuela estatal, en escuelas de determinados territorios, en determinadas poblaciones. Digo, una es el nivel educativo. Otra es el nivel de entrenamiento, porque hay muchos profes de educación física que no han trabajado en escuelas, que se orientan al trabajo en el entrenamiento. Hay otros que han crecido como profe de educación física al ámbito del entrenamiento a altos niveles, a nivel internacional, en participaciones muy importantes. Entonces, podemos dar por hecho de que hay una sola forma de ver no solo el nivel del prestigio que tienen, sino que según el tipo de población, el tipo de acceso que tengamos a la fuente, eso nos va a definir la perspectiva de nosotros como investigador. Y a esto quiero llegar, partiendo todos de un mismo problema real, que es la discusión sobre el prestigio de la educación física, pues yo lo planteo acá, y no es que todos decimos, estamos todos de acuerdo con que el prestigio es malo. Hay algunos que creen que el prestigio no es bueno, otros que creen que el prestigio puede ser realmente bueno. No la subí todavía, Alexis, después me fijo, pensé que la había subido. Dale. Entonces digo,
fíjense que no todos tenemos ni las mismas creencias, ni las mismas formas, ni la misma experiencia, ni el mismo conocimiento. Entonces, ante un mismo problema, de hecho, todos podemos tener distintas hipótesis. Y por ende, si tenemos distintas hipótesis, porque Andrés está diciendo que el prestigio de la educación física es bueno en función de pensar en los que se dedican al entrenamiento de determinada característica, Emanuel puede decir, el prestigio no es bueno porque en mi experiencia lo que he visto sucede tal o tal cuestión, o lo analizo desde la diferencia del prestigio que tiene la educación física en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo. O Damián que dice, yo viendo las clases de educación física, lo distingo a partir de que el prestigio está en que profes nobles, ¿no? O profes nuevos en el ambiente toman como postura trabajar según las recetas de profesores anteriores y no trabajar en función del conocimiento logrado. Cada uno y cada una puede tener una mirada distinta a pesar de que el problema sea el mismo. Porque el problema sobre la discusión del prestigio va a seguir estando. Y vieron cuando yo les dije, no es una solución lo que nosotros buscamos con la hipótesis, pero fíjense que si Andrés resuelve su trabajo con esta mirada, estamos ejemplificando, si Andrés resuelve su trabajo con esta mirada, nos va a contar de que en determinados ambientes, en determinados lugares de formación, que sujetos con determinadas características, apoyándose en determinados factores, pueden tener mucho prestigio, inclusive a nivel internacional. Martín nos puede contar de su experiencia algo parecido. Emanuel, desde su experiencia, nos puede traer la mirada de que en determinados ambientes hay poco prestigio en cuanto a la relación de las disciplinas. Damián nos puede decir que en la relación entre disciplinas en el sistema educativo no tenemos el suficiente prestigio porque las otras disciplinas nos miran como una disciplina desprestigiada. Cada uno plantea una mirada distinta y plantea posibles afirmaciones o posibles presunciones que después hay que contrastarlas y que den positivo o den negativo, igual son muy valiosas para el ámbito de la educación física. Y acá me paro desde el lugar de esto que decía Iván, que fue un gran aporte, de pensar en el respaldo científico que le damos a nuestra disciplina. Ustedes fíjense que ante la próxima discusión que tengamos en un año, si todos hicieran este trabajo basado en el prestigio de la educación física, si todos hacen su investigación dentro de un año, tenemos la discusión con bases científicas, aunque las miradas no sean iguales. Quiere decir que esa construcción de bases científicas genera automáticamente prestigio para la disciplina. No importa si el resultado es positivo o negativo, porque lo que nos puede decir es que, tenemos que generar herramientas para reforzar el ámbito de formación profesional. Yo hice un trabajo, después se los voy a pasar porque no sé si lo vieron. El año pasado publicamos en la revista Hologramática, que es la revista de la Facultad de Ciencias Sociales, justo analizamos algo parecido que tiene que ver con esto, es decir, la relación entre la formación académica en la educación física y la práctica laboral cotidiana. Después se los voy a pasar porque por ahí les interesa en función de esta mirada o no, pero yo se los paso igual. Digo, me parece importante este concepto tener claro, de que no tenemos que estar todos de acuerdo en la perspectiva. Sí tenemos que saber que lo que cada uno haga es importante para nuestra disciplina. Entonces, la perspectiva se define en función de las prácticas sociales cotidianas, de la práctica laboral cotidiana, de las experiencias en cuanto al conocimiento, y a partir de ahí se construye la hipótesis y el problema de investigación. Estos son los conceptos que quiero que queden, porque esto es lo importante a la hora de construir nuestra hipótesis y nuestro problema de investigación. Entonces, el problema de investigación puede ser si la influencia de la educación física o el prestigio de la educación física lo podemos resolver a partir de alguna de todas estas causas que estuvimos analizando. Y todos son problemas de investigación válidos. Volvemos y le damos 15-20 minutitos más para hacerle un cierre al tema de hoy, así lo abrimos más a debates y conversaciones. ¿Dale? Y cada uno lo mira desde su trabajo. Ahí volvemos.